Dios le bendiga abundantemente. Una vez más, estamos en nuestro espacio de enseñanza de la palabra. Como cada semana, tenemos la oportunidad gloriosa de poder compartir un breve estudio de la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y que ella llega y hace el trabajo para el cual fue enviada. Estamos estudiando la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipo, a los filipenses, que en esta ocasión estamos creyendo que la iglesia de Cristo, en cada uno de los lugares donde se encuentra en este momento, está recibiendo esta palabra y que el Espíritu de Dios revela esta palabra en los corazones para llevar a las personas al propósito de Dios para cada una de sus vidas. Agradecemos infinitamente que nos sigan a través de nuestro canal Cristo la Verdad TV, donde cada semana estamos trayendo esta enseñanza basada únicamente en la verdad de la palabra, basada únicamente en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario para que hoy nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Continuamos nuestra enseñanza de el capítulo número 3 de Filipenses. Prosigo al blanco, donde el apóstol Pablo está exponiendo acerca de su experiencia y que él podía jactarse de mucho porque era un hombre muy preparado. Tenía mucho de qué jactarse por lo que estaba aconteciendo, pero él le dice de lo único, el único que merece la gloria es Dios y que lo que él estaba haciendo en medio de todo ese crecimiento de la iglesia primitiva era por lo que Dios había hecho en él y que todas esas cosas de su vida pasada o de su vida secular, él dice que lo tiene como basura con el fin de agradar a aquel que le ha llamado. Y él continúa en el versículo 9 diciendo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El apóstol Pablo continúa hablando de los beneficios espirituales y de la ganancia en Cristo Jesús. Debido a que Pablo estaba en él, como él dice, ser hallado en él, él pudo renunciar a su propia justicia y vivir por la justicia que es de Dios por la fe. El fundamento de su vida espiritual estaba en lo que Jesús había hecho por él. Por eso en cada una de sus enseñanzas que tenía que referirse a él, lo hacía desde esta visión, que su vida espiritual se basaba no en toda su experiencia y expertise de lo que él era antes de Jesús. Dice que ahora el fundamento de la vida espiritual de Pablo estaba en lo que Jesús había hecho por él y no en lo que él estaba haciendo o había hecho por la causa de Jesús o lo que iba a hacer a futuro. No se basaba en él. En todas sus enseñanzas trataba de que quitaran su mirada de él como apóstol, como maestro
y que la pusieran en Jesús, y que lo que él estaba haciendo y lo que podía alcanzar en el crecimiento de la iglesia en ese entonces era por Jesús. Cuando Pablo dice la justicia que es de Dios por la fe, Pablo expone la gran diferencia entre la relación legal recalcada por sus oponentes y de su conexión personal con Cristo Jesús. La diferencia está entre vivir y confiar en nuestra propia justicia y el vivir y confiar en la justicia que nos da Dios por la fe en Cristo Jesús. Que todo esto que le permitía a Pablo actuar con la justicia humana, él ya lo había dado por perdido, lo había estimado, dice, como basura, a fin de agradar a aquel al cual le había llamado. La experiencia de Pablo de una relación personal está expuesta en esta palabra. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta era la simple petición del corazón de Pablo. Era una petición desconocida para los legalistas, quienes buscaban enfocarse en su propio desempeño, en su estatus, para encontrar algún tipo de paz con Dios, en seguir ciertos preceptos, seguir ciertas ordenanzas de la ley. Pero Pablo quería a Jesús y no a sí mismo. Él no buscaba su propia justicia, porque dice, a fin de conocerle, a fin de entrar en ese conocimiento de Jesús y de sus padecimientos y de su resurrección, lo esencial del mensaje en la cruz. El conocer a Jesús significa conocer su poder, la nueva vida que nos es imputada a nosotros, porque nosotros estábamos condenados, merecíamos la condena, merecíamos la muerte. Cristo vino y llevó la muerte a la cruz, para que hoy nosotros podamos vivir la vida abundante, una nueva vida justificada. Por eso dice, y el poder de su resurrección, de que como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos, que ya no habrá muerte eterna para los que están en Cristo Jesús. Cuando él habla, él dice para conocerle, a fin de conocerle, conocer el poder de su resurrección. Era lo que él quería aprender y conocer. El poder de la resurrección de Jesús es un poder evidenciado y es la evidencia y el sello de que todo lo que Jesús dijo y lo que hizo es la verdad. También habla de el poder de la resurrección, que es un poder justificador. Cuando Jesús completa su obra en la cruz, también es importante resaltar el tema de la resurrección, porque se completa el sacrificio, el pacto que Dios hace a través de Jesús para su iglesia, para su pueblo. Entonces, el poder justificador de la resurrección. Esta aprueba que el sacrificio de la cruz fue aceptado como un pago total por nuestra deuda. El poder de la resurrección también es un poder que da vida. Significa que aquellos que están conectados con Jesucristo reciben la misma resurrección de vida en Cristo Jesús. También el poder de la resurrección es un poder consolador y reconfortante que promete que nuestros enemigos, que aún quieran hacernos daño, dice que tenemos al Consolador, el Espíritu que Él ha enviado. Si el enemigo quiere hacernos daño, no puede, porque tenemos una protección especial por el Espíritu de Dios. Tenemos ese sello especial.
También promete que nuestros amigos y amados estarán muertos en Cristo, viven con Él. Las personas que han muerto viven con Él, porque en nosotros no va a operar su obra la muerte, porque tenemos prometida la resurrección y la vida en Cristo Jesús. El conocer a Jesús también significaba, en lo que Pablo está testificando, es esta participación de sus padecimientos. Todo es parte de seguir a Jesús y estar en Cristo. Podemos decir que el padecimiento es parte de nuestra herencia como hijo de Dios. Se nos da el ser parte de la familia de Dios, aún en los padecimientos. Según nos dice Romanos 8:17, y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El testimonio que Pablo está dando y que habla conocerle a Él y el poder de su resurrección y poder participar de su padecimiento. ¿Para qué? Para que podamos llegar a ser semejante a Él en su muerte. Esto nos recuerda que estar en Cristo también significa estar en su muerte. Esta palabra tiene una gran relevancia para Pablo, quien enfrentaba un posible martirio por toda la persecución que él recibió durante en su ministerio apostólico, llevando el evangelio de Jesús. Y continúa, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo no estaba totalmente enfocado en el sufrimiento y muerte en la vida cristiana. Él vio que era una manera necesaria para la meta de la vida de resurrección, justo ahora y durante la resurrección final de la muerte, que estaba hablando de este proceso. Entonces, habla de ese presente en Cristo, pero luego también empieza a hablar de esa relación en el futuro. Cuando él dice, no es que lo haya alcanzado, o sea, había hecho, hasta ese momento había recorrido un gran camino en la predicación de la palabra, en la vivencia con el testimonio de Jesús, pero él dice, no es que lo he alcanzado. Pablo habla con tal madurez y pureza espiritual que podríamos esperar que él creía que él había conquistado todas las dificultades espirituales y que viera él mismo el haber llegado cerca de esa perfección. Aún después de todo este proceso que él viene por la predicación de la palabra, él nos aseguraba que no era así. No había perfeccionismo en Pablo. Él no era perfecto porque él no había alcanzado ese nivel de perfección y que de hecho, de acuerdo a lo que dice la palabra, nosotros no alcanzamos en este cuerpo, en esta tierra, ese punto de perfección. Pero ¿qué dice él? Aunque sé que no lo voy a alcanzar, no lo he alcanzado, no lo voy a alcanzar, prosigo a la meta, sino que prosigo. Debido a que Pablo se dio cuenta de que aún no había llegado, solo había una opción abierta para él. Solo hay una opción abierta hoy para cada uno de nosotros. Y es de proseguir, no dar vuelta atrás. Prosigo significa que Pablo había puesto su mano en el arado y él se rehusaba a mirar atrás. Y es un llamado a cada uno de nosotros y que el Señor nos dejó en su palabra en Lucas 9:62. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por ver si logro así, dice el apóstol Pablo, aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Sino que prosigo con la mano puesta en el arado. ¿Para qué? Para ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Jesús. A ver si logro alcanzar, si logro agarrar aquello para lo cual yo fui asido, agarrado por Cristo Jesús. Pablo proseguía por lo que Jesús quería. Su esfuerzo fue puesto
en hacer la voluntad de Dios, no la suya propia. Prosigo, dice, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Él estaba enfocado en una cosa y no dejaría que lo que queda atrás lo distrajera de esa meta, de ese fuego que él tenía. Él prosiguió por el premio. Dice, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio es el llamamiento de Dios. El premio es el llamamiento en sí mismo, no los beneficios que vienen del llamado o ninguna otra cosa. El premio es ser capaz de tener la oportunidad de correr la carrera, el trabajar con Dios y para Dios como un compañero para hacer la obra de su reino en un mundo que está en decadencia. Es un llamado al supremo llamamiento porque viene de lo alto, viene de Dios. La concepción de ello ha emanado de su corazón. Fue Dios quien le escogió. Es Dios quien nos escoge. Entonces, el llamado que tenemos es un llamamiento supremo debido a que es digno de Dios, porque está muy por encima de los ideales humanos, muy por encima de nuestros deseos. Y luego también este llamamiento supremo es debido a que nos convoca donde Cristo se sienta a la diestra de Dios. Cumpliendo el supremo llamamiento, estamos corriendo una carrera, la cual la meta final es estar junto a Jesús por la eternidad. Por eso Pablo exhorta a los filipenses a que tomen esa misma actitud. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Él está hablando en el sentido de esa perfección, de hablar lo que somos maduros, lo que hemos llegado hasta este punto. Porque recordemos que anteriormente dicen, no es que lo haya alcanzado y no lo vamos a alcanzar aún. Pero para dar a entender al público que se está dirigiendo. Así que lo que somos perfectos, estos mismos sintamos. Es como decir, aquellos que realmente son maduros tendrán esto en mente, este sentir. Si no lo tienen, Pablo confía que Dios revelará la necesidad de tenerlo. Pablo tenía una gran confianza en la habilidad del Señor para tratar con su propio pueblo. Él no tenía una actitud de que si él fallaba de convencerle, entonces ellos nunca serían convencidos. Igual que estamos predicando, enseñando esta palabra, pero con la confianza en Dios, que Él va a hacer una obra en su iglesia a través de su Espíritu Santo que revela esta verdad. Y cada uno es convencido solamente por el Espíritu. Por eso, Él lo que está haciendo un llamado a que puedan sentir lo mismo, que puedan tener esa misma actitud de ir soltando, de ir dejando atrás todas las cosas que puedan ser un obstáculo para que nosotros continuemos hacia la meta. Dice, pero aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Pablo no permitiría una falta de entendimiento para que ninguno tuviera la excusa de hacer lo que ellos sabían que era la voluntad del Señor. Dice, lo que no sabemos nunca nos puede excusar de fallar o de cumplir lo que sabemos que debemos hacer. Él viene diciendo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, tengamos la misma actitud de lo que él viene hablando anteriormente. Esto también, si no es así, Dios le va a revelar. Pero aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sigamos una misma cosa. Aparte de hacer lo que hoy hacemos es que sintamos una misma cosa, que de verdad nos podamos identificar primero con Cristo y luego cada uno con su hermano. Esto es un llamado a ¿qué? A la unidad
una unidad en la verdad en contra de una división parcial traída en ese entonces por lo legalista o lo judaizante. Y por eso él dice, viendo atrás en Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo y amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto fraternal entrañable y si alguna misericordia, completad mi gozo, teniendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Estás retomando esta enseñanza que estuvo en el inicio del capítulo 2. Sintamos una misma cosa. Hay un llamado a una unidad y unidad en la verdad. Los problemas de la unidad, lo que se enfrentaban los filipenses, no brotaron de grandes problemas carnales, como fue el caso de la iglesia de los Corintios. Al parecer, fue un peligro traído por la presión de afuera y también por una presión interna. Pablo quería asegurar de que esta presión le empujara a la unidad en lugar de que estuviesen divididos como pueblo de Dios. Él hace este llamado para que podamos seguir corriendo esta carrera. Él dice, no pretendo que ya lo alcancé, pero estoy haciendo algo importante, prosigo a la meta. Una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás y nos extendemos hacia adelante, siempre viendo hacia adelante, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Es la actitud que el apóstol Pablo enseña para que la iglesia no desvíe su mirada de Jesús, que es autor y consumador de nuestra fe, que en Él lo tenemos todo y sin Él no tenemos nada. Que es importante que corramos la carrera creyendo y confiando en que Dios nos ayuda, nos envió su Espíritu Santo para que caminase con nosotros y podamos alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Que cada día podamos añadir más virtudes piadosas a nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestro diario vivir. De eso se trata, de poner en práctica lo que nos dice la palabra para que verdaderamente podamos tener un desarrollo espiritual que glorifique a Dios y que dé testimonio a lo que no creen. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con otra parte de este mensaje de Filipenses 3, prosigue a la meta. Dios le bendiga, no olvide compartir esta enseñanza. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV, que cada semana estamos trayendo enseñanza para la gloria de Dios y el crecimiento de la iglesia. Dios les bendiga.